Muy bien, comenzamos nuestra clase de la semana con el sentido del gusto. Vamos a explorar temas relacionados con gastroenterología desde el punto de vista bioquímico y biología molecular. Sentido del gusto, muy importante comenzar hablando de todo lo que han estudiado o van a ver en el internet acerca de las características de la lengua. Van a ver en forma repetitiva que el sabor dulce se siente en la punta de la lengua, sabor salado a los lados, sabor ácido en los laterales y el amargo en la parte posterior de la lengua. Entonces van a tener explicaciones de esa categoría y todo tiene que ver con la bioquímica de las papilas gustativas. Se han esmerado muchísimo en determinar exactamente dónde están distribuidos los sentidos del gusto con diferentes características, como que si solamente hubieran estos gustos. Porque cuando comemos tenemos una infinidad de oferta a la boca. Es ilimitado el tema del gusto. ¿Y cómo empieza todo? Empiezan estudiando el dulce en la punta de la lengua. Entonces han hecho estudios indicando que se siente muy rápidamente y después baja también rápidamente. Al sabor ácido en la parte lateral de la lengua, lo mismo hacen el estudio persistente, porque si comen ají, entonces van a sentir un gusto altamente prolongado y desaparece en forma tardía cuando es muy fuerte. El sabor amargo en la parte posterior es un sabor que cuando los alimentos ingresaron va increciendo y se mantiene por bastante tiempo. El sabor salado, igual en los bordes de la lengua, es un sentido muy rápido, pero también va bajando rápidamente, parecido al sabor dulce. Bueno, pero la mala noticia que les doy es algo ya anticuado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las papilas gustativas, que las represento aquí, fotos reales, tenemos las papilas filiformes, ¿sí? Pero estas filiformes, estas que estamos viendo aquí, solamente le dan la característica táctil, o sea, la sensación de tener algo en la boca. Y durante la masticación, sentir todos los cambios de consistencia de los alimentos. Luego, las foliadas, que tiene esa característica y esta cantidad de botones. Fungiformes son estas, y estas que parecen cáliz, pues se llaman caliciformes, con 250 botones. Debo destacar que la cantidad de papilas gustativas no es matemático, depende mucho del tipo genético de las personas. Nosotros nacemos con determinada cantidad de botones. Y esto no es exactamente lo real. Puede ser menos, puede ser más, porque la gente siempre siente diferentes clases de sabores, como vamos a ver después. ¿Qué es lo que se conoce a continuación cuando se habla de la célula donde se sienten los sabores? Las puntitas, estas que son los botones gustativos, son pues relacionados con las terminaciones nerviosas.
vamos a encontrar que existe un cambio químico, el cambio químico de los alimentos que impactan a las papilas, a los poros gustativos y las características químicas son aquellas que se van a transformar en un impulso eléctrico que va por el nervio gustativo. Y eso ocurre con todas. ¿Qué es lo que sucede? Miren, las sustancias químicas de los alimentos impactan en la membrana de la célula. En la membrana de la célula hay ciertos estímulos que van a ir a través de la célula hasta los nervios. Pero por otro lado, estas sustancias gustativas van por toda esta parte lateral. Toda esta parte lateral se llama vaso lateral, donde vemos la disposición de una serie de canales, que son los canales de sodio. Aquí hay canales de potasio, hay canales de cloro y los canales de calcio. Al fin de cuentas, ¿qué es lo que se observa? Juntando los dos impulsos, los dos estímulos, a través y la parte vasolateral, al final del nervio llegan los cambios de la concentración de los iones de calcio que van a dar la sensación gustativa. El botón gustativo que les he anunciado, entonces tenemos aquí su localización en relación a lo que es el conjunto de células que hacen a la papila gustativa. Tenemos ahí el estímulo a nivel del poro, donde existen muchas microvellosidades, que es la parte del epitelio, la parte superficial de la lengua. Luego tenemos las células de sostén, obviamente, son tejidos elásticos, tejidos de colágeno, tienen que mantener la estructura de estos botones. Luego tenemos las sensaciones que se van a sentir, así, las células gustativas, y todo va a nivel del nervio, y el nervio se va a transmitir a través de procesos de polarización y despolarización hasta el sistema nervioso. Bien, yendo hacia una explicación de los canales de sodio, de potasio, de calcio, etc. Por ejemplo, cuando tenemos sales de sodio, tenemos el cloruro de sodio, la sal común. ¿Qué es lo que sucede? Sucede de que el sodio hace un estímulo de ingreso a través de los canales. Estos canales son muy dinámicos porque son proteínas contráctiles. Cuando se cierran los canales, aunque tengan la cantidad de sodio que tengan, eso no va a ingresar. Pero cuando ingresa, se relajan los músculos de este canal y van hasta el interior de la célula. Luego, tenemos los sabores ácidos. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tenemos, por ejemplo, los protones, los hidrógenos, los hidrogeniones, la misma historia, va a haber un intercambio. A veces cuando se intercambia sale potasio, pero también ingresa hidrógeno, y al revés también la misma historia. Eso veremos cómo es que se regula. Distintas sales divalentes, el caso aquí amargo como es la quinina, ven que tiene una apertura de potasio más bien hacia afuera, y estas características les explicaré a continuación. El resultado final es que tenemos cambios de electricidad, o sea, lo que en realidad está sucediendo aquí es la transformación química en electricidad, y todo aquello va a conducir a temas de despolarización del sistema nervioso, igual con los intercambios de un sistema de bomba de sodio y potasio, la bomba con los canales de calcio que van a ingresar desde la sangre a la célula, pero van a salir en una determinada concentración. Al fin de cuentas, sucede que cuando nosotros sentimos un sabor dulce, vamos a decir que tenemos 100 calcios que van a transmitir el sabor dulce.
Vamos a decir que si es un sabor ácido, el calcio en cantidad, vamos a decir, digamos, 200 calcios van a producir el sabor salado. Y así todos los sabores. Por eso hay infinidad de sabores. Pueden decir 10 calcios, 20 calcios, 15 calcios, 30 calcios, 50 calcios. Van a tener diferente potencial de acción. Aquí hay mucha clasificación de sabores. El sabor umami. El umami, ¿qué es lo que está haciendo? Está trabajando el gluconato, el ácido glutámico con sodio, o sea, el glutamato de sodio, popularmente conocido en nuestro país como Ajinomoto. Entonces el Ajinomoto es eso, y miren las reacciones que produce el Ajinomoto. Diferente acción a través de las proteínas G. Vamos a ver proteínas G después. Y entonces esto que se llama IP3 es el trifosfato de inositol, que cambia las concentraciones del calcio intracelular y al fin de cuentas igual la cantidad de calcios que van a ir hacia el sistema nervioso nos van a dar la sensación de un sabor específico, umami en este caso. Si quieren sabor dulce, el de la punta de la lengua antiguo, decimos de esa misma manera. El sabor amargo en la parte posterior de la lengua, igual. Miren, todas estas que vemos aquí son proteínas G. Se llaman proteínas GQ, y veremos a continuación qué significa todo aquello. Bien. La célula gustativa tiene sus microvellosidades que se asocian con el exterior. En algunos casos va a modificar la concentración permitida o la cantidad de potasio que va a ingresar a impactar a la célula, como el caso de los sabores ácidos, que son, dije, bastante prolongados. Decimos ya potasio y decimos carga eléctrica. Y por la parte vasolateral, miren, tenemos el sodio que ingresa y el potasio que sale, y aquí hay una bomba, la famosa bomba ATPasa sodio-potasio. Y el calcio ingresa con la apertura del calcio de la sangre hacia el interior de la célula, cambia la concentración de calcio y ahí tenemos la transmisión al sistema nervioso. Lo mismo vamos a hablar con otra célula, en el caso de estímulo dulce. En el estímulo dulce la cosa es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque los edulcorantes o el azúcar trabajan a través de las denominadas proteínas G. Le pusieron el nombre de gustosina. Bueno, son detalles donde muchos investigadores colocan esos nombres, porque podemos decir también que aquí estos canales se llamarían aciducina, pero no tiene sentido, son ácidos y aquí son dulces y aquí no va a cambiar nunca más el tema del complejo G, de modo que no confundan a las personas ni se confundan ustedes, porque estas son proteínas G y hablaremos después, son proteínas G que corresponden a la serie de las proteínas Q. Seguimos. ¿Por qué se sienten sabores salados? La historia es bastante parecida. Primero la sal, que tiene cloro negativo, sodio positivo, impacta al canal iónico y transmite a través de la célula por un lado y por la parte vasolateral, una historia parecida a la que ya están acostumbrados hasta este momento, cambios en la concentración de sodio y potasio extra e intracelular y el impulso nervioso. Tenemos estímulos amargos. Los amargos no tienen este tipo de bioquímica, tienen una relación con las proteínas G. Las proteínas G van a reaccionar, van a cambiar la concentración del AMP cíclico, del GMP cíclico también, y la misma historia, los grandes cambios electroquímicos en la parte vasolateral y el impulso nervioso.
para sentir sabor amargo. Luego tenemos aquí aminoácidos y otra clase de alimentos. Entonces también acoplados a las proteínas G, y tenemos ahí el receptor para glutamato. La misma historia, transcelular y a través de la membrana vasolateral. Muy bien. ¿Qué significa todo este asunto de las proteínas G? Significa que aquí tenemos receptores. Hablaremos solamente de uno. Hay un receptor. El receptor son proteínas que también se llaman proteínas en serpentina. Generalmente son 7 subunidades. El extremo N-terminal está afuera y el extremo C-terminal está adentro. Estos receptores tienen esta estructura. Entonces, los alimentos van a impactar a este nivel. Entonces, le decimos aquí el alimento. El alimento lo que va a hacer es cambiar la estructura cuaternaria de las proteínas, un cambio conformacional. Este receptor se va a relacionar con estas proteínas. Estas proteínas se llaman alfa, beta y gamma. Estas son las famosas proteínas G. Y existen dos clases de proteínas G. Las proteínas G estimulantes y las proteínas G inhibidoras. Recordarán que en el arte de los alimentos existen estímulos, pero no solamente se queda como estímulos, porque también hay alimentos que van a neutralizar los estímulos y van a trabajar con las proteínas G inhibidoras. Lo interesante es que estas proteínas van a trabajar con efectores. Por eso la letra E. Los efectores pueden ser de diferente categoría. En este caso, este efector se denomina efector de adenil ciclasa o adenil o adenilil también pueden decir ciclasa. Se comporta entonces con aquel esquemita que hemos hablado como una enzima. Muy bien. En este momento, como vemos aquí, esto está en forma inactiva. Cuando ingresa el estímulo o cuando se estimula el receptor, entonces el receptor cambia la estructura conformacional del receptor. Cuando esto ocurre, miren, la subunidad alfa, que está unida al GDP, entonces cambia de GDP al GTP. Hay un intercambio energético y esta adenil ciclasa, entonces lo que hace es un gran cambio del ATP en el AMP cíclico y se libera pirofosfato. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de la célula? El guanosin difosfato. Decimos, que corresponde a esta fórmula. El guanosin difosfato, entonces cambia, decimos, a guanosin trifosfato. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que en el cambio ahora tenemos el GTP. Eso es lo que va a activar al efector adenil ciclasa, a la enzima.
Entonces la enzima, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es transformar al ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es muy interesante porque se conoce también con el nombre de segundo mensajero. Este es el AMP cíclico cuando el ATP perdió estos dos fosfatos y hay una ciclización de este fosfato entre el carbono 3 y el carbono 5. Por eso se llama 3,5' AMP y por lo que está haciendo un ciclo se llama el AMP cíclico. Este segundo mensajero es importante porque dentro de la célula va a trabajar estimulando una serie de proteínas. Estas proteínas importantes se llaman proteinquinasas. Y estas proteinquinasas son las que van a producir intensos cambios metabólicos dentro de la célula. Pero dentro de todo esto, estas proteinquinasas también van a trabajar haciendo estímulos muy importantes en el DNA. Muy bien, esto que hablamos de efectores, también vamos a hablar de los efectores relacionados con el canal de potasio, porque es otro efector. Eso que hemos hablado hace un momento, decimos los cambios de concentración de potasio, apertura y cierre de los canales. Luego tenemos aquí el cloro, cambios de la concentración de cloro, cambios de la concentración de algunos otros electrolitos, que ahí lo ponemos solamente no selectivos, porque existen muchos otros metales y no metales que tienen carga positiva y carga negativa que estamos comiendo con los alimentos y nos van a impactar también de un gusto especial. Ese gusto especial tiene relación con el sabor de los alimentos. ¿Por qué de memoria podemos decir? Si ponemos naranja en la boca, decimos sabor naranja, o sabe a naranja, o a limón, a lechuga, a selga, o lo que quieran. Entonces ahí le ponemos no selectivos. Por otro lado, otro efector, tenemos allí al sodio. Igual, los cambios de electrolitos van a ser muy importantes y aquel que hemos hablado de mucha importancia al calcio. Entonces, ya tenemos más o menos una imagen interesante, más actual, de lo que es el sentido del gusto desde el punto de vista de las moléculas. Luego, más efectores. Este es un efector muy interesante. Tiene que ver con la composición de la membrana celular. Repito, dice, receptor, las proteínas G que acabo de estudiar, y el otro efector, la fosfolipasa C.
¿qué es lo que hace la fosfolipasa C? Miren, en la estructura de la membrana celular tenemos este componente que se llama inositol. Voy a escribir aquí arriba. El inositol tiene aquí, así nomás voy a poner, generalmente ácido araquidónico. Y aquí tiene generalmente el ácido esteárico. Un ácido graso saturado. En el carbono alfa. Este de abajo se llama alfa prima y este que está aquí se llama beta. En el carbono beta o en el carbono 2 también, 1, 2, 3, en el 2 existe un ácido graso insaturado. Dentro de los insaturados estamos hablando de los ácidos grasos esenciales. Aquí también puede haber ácido linoleico, puede haber ácido linolénico, que vamos a explorar también cuando estudiemos lípidos. Ahora, este inositol tiene aquí un fosfato en el carbono 4 y tiene un fosfato en el carbono 5. 4 y aquí el 5. Muy bien. Este compuesto es importante dentro de la estructura lipídica de todas las membranas celulares de las células. Ahora, ¿qué es lo que hace la fosfolipasa C? La fosfolipasa C lo que hace es hidrolizar y separar los dos componentes. Por un lado, el diacilglicerol, que van a conocer simplemente ahora como DAG. ¿Cómo ha quedado la molécula? La molécula ha quedado el ácido graso insaturado y tenemos aquí el ácido graso saturado. Diacilglicerol. Entonces aquí tenemos a lo que conoceremos de aquí en adelante DAG. Los dos ahora, tanto el inositol, ahora el inositol va a quedar solo. ¿Cómo va a quedar este inositol solo? Este fosfato, que está en el carbono 1, este otro fosfato, lo voy a escribir directamente así, está en el carbono 4 y el otro fosfato en el carbono 5. Entonces se llama inositol trifosfato. También es un segundo mensajero, podemos decir así, segundo mensajero. Luego tenemos a lo que ha quedado de la membrana también, el DAG, y también decimos que es otro segundo mensajero. ¿Qué función tienen los segundos mensajeros? Más o menos parecido al AMP cíclico, trabaja sobre estas famosas proteínas que se llaman proteínas K o PK. PK significa primero que es una proteína inactiva
pero cuando trabajan las proteinquinasas se vuelven proteínas activas porque se van a unir a fosfato por acción de liberación energética del ATP. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? A continuación, miren, se van a producir intensos movimientos de calcio. No olvidarse que el fosfato tiene cargas negativas y las cargas negativas se van a asociar con las cargas positivas que tienen el calcio. Entonces ahí tenemos un calcio que va a asociarse así, o también en otro momento puede asociarse con otras moléculas, pero vamos a tener el inositol trifosfato con calcio. Este inositol va a transportar calcio de las membranas celulares y pueden llevar hacia la mitocondria. Pero por otro lado, el calcio se va a comportar también como un segundo mensajero. Por eso también se llama el calcio, trabaja como una hormona. ¿Y qué es lo que hace? También activa a muchas otras proteínas que las que van a resultar son con respuestas fisiológicas del metabolismo dentro de la misma célula y finalmente van a trabajar, ya les dije, las proteinquinasas sobre estimulaciones importantes de expresión del DNA. Por eso hay que entender que muchas personas que genéticamente tienen cierto tipo de estructuras no van a sentir el mismo gusto por las comidas, no van a sentir el mismo gusto por el ají. Entonces no tenemos gustos estándares. Por ejemplo, ¿a qué niño le pueden hacer comer ensaladas cuando son niños? ¿A qué niño le gusta, por ejemplo, comer acelga? ¿A qué niño le gusta comer apio? Seguimos ahora con una pregunta que les voy a hacer a ustedes y me lo van a contestar. Si no comemos nada, ¿ustedes pueden explicar por qué se sueñan disfrutando ciertas clases de comida y al día siguiente pueden comentar y dicen: anoche me soñé comiendo hot dog, comiendo hamburguesas o cualquier alimento? ¿Pueden decir eso al día siguiente? Entonces me van a responder ¿por qué? Es más o menos como decir que si pueden ver con los ojos cerrados, lo mismo si pueden escuchar y comentar qué es lo que han hablado al día siguiente después de dormir. ¿Por qué? Otra. ¿Dónde se siente realmente el gusto por los alimentos? ¿Se siente en la lengua o en realidad en el cerebro? Entonces, vamos a concluir que el gusto en realidad se siente en las neuronas del centro gustativo, porque ahí está pues el DNA, que es la gran molécula de la memoria. Cuando se expresa el DNA, entonces van a decir ustedes, aunque duerman, aunque no comen, aunque no sientan ninguna clase de alimentos, pueden explicar qué clase de alimentos están comiendo. Y en cualquier idioma. Entonces, miren, eso se debe a lo que hemos visto en las figuritas de polarización y despolarización de la relación de los sistemas nerviosos
de la lengua por el nervio lingual, miren, que va hasta el cerebro. Ahí tenemos unas relaciones de varios lugares. Parótida, podemos decir amígdalas, porque ahí también existen terminaciones y centros, algunas neuronas gustativas o papilas gustativas. ¿Pueden sentir en el paladar? Sí, señor, también pueden sentir en el paladar. Entonces, miren, todos estos nervios, miren, se están relacionando unos con otros, ¿sí? Y estos potenciales se pueden combinar. Si decimos, por ejemplo, limón, ¿cuál es la cara que van a poner si chupan un limón? ¿Por qué ponen esa cara y se arrugan? ¿Qué relación tiene pues el gusto con las contracciones musculares? Muchas veces tienen el consumo de ají. ¿Por qué sienten un olor especial del ají? ¿Qué relación hay del nervio olfativo con el gustativo? Y además, cambio de sonidos. Todos estos nervios, miren, van a ir a concluir su estímulo hacia el cerebro a diferentes núcleos. Núcleos del oído, núcleos inclusive de la actitud humana, porque se estremecen cuando toman algo ácido y, en fin, toda clase de alimentos. Allí en la lengua tenemos una relación muy interesante con diferentes pares craneales. Aquí el 7 que corresponde al nervio facial. Por eso les dije, comemos algo y mostramos en nuestra cara cuando le cocinan a alguien algo quemado y se van a quejar porque van a tener ciertos gestos especiales. Y si no les gusta, también. Luego tenemos aquí un nervio muy importante que es el glosofaríngeo. Entonces también, o a veces hasta van a vomitar o van a tener náuseas cuando comen algo desagradable. Todo eso tiene relación con las neuronas del sistema nervioso. Y a veces van a tener náuseas, inclusive nada más pensando en un alimento que no les gusta. Y finalmente tenemos aquí este nervio muy importante, el neumogástrico, porque la sensación que tenemos es al sistema nervioso, al neumogástrico, y el neumogástrico que estudiaremos después, la relación con el estómago, con el intestino, con la vesícula biliar, con el hígado, el páncreas, etc. Todo aquello que estamos estudiando y aplicando a lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia. Ustedes ya han escuchado cuál es uno de los síntomas o dos síntomas muy interesantes de por qué se pierde el gusto o cambia el gusto por los alimentos cuando alguien se ha enfermado con este virus. Entonces, virus que van a alterar aquellas células gustativas que tienen los receptores con las proteínas G. Las proteínas G van a alterar su concentración, van a alterar la cantidad de AMP cíclico, van a alterar la función de las proteinquinasas que hemos estudiado y entonces van a tener, por ejemplo, una ausencia de sabor. Esta es una ausencia total del sabor que se llama ageusia. Y lo mismo van a aplicar con el sentido del olfato, porque dicen se pierde el gusto y se pierde el olfato. Claro, entonces van a tener anorfia. Las células receptoras de los olores también van a cambiar y justo van a cambiar sus canales efectores de sodio, cloro, potasio, calcio. Van a cambiar sus células G y no van a sentir olores y sabores. Esto es lo más espectacular. Pero también van a encontrar una disminución de la sensibilidad gustativa y eso se denomina hipogeusia, o sea, algo más bajito. Entonces, van a nomás tener que creerles de que cuando las personas se enferman, no solamente por coronavirus, por otros virus también pasa lo mismo.
Con bacterias también pasa lo mismo. Infecciones de la lengua también es lo mismo. Entonces van a encontrar temas relacionados con esto que se llama disgeusia, sentir cosas diferentes. Y no por hacerles creer que le dicen que le he servido una comida rica y resulta que cuando uno come la comida está fea. Entonces, le han cocinado, le han dado una linda cocina que le han dicho que estaba rica. El problema, ¿dónde está? En la que hizo la cocina con mucho entusiasmo y con mucho cariño, o está en la persona que no le ha gustado. Pero la persona que no le ha gustado es que algo tiene que sentir y siente mal y cambió y distorsionó el gusto. Inclusive existen pues gustos fantasmas. Ahí tienen ustedes fantogeusia. Entonces, miren, todas este tipo de cosas las van a sentir desde ese punto de vista. Pero también les dije que el gusto lo sentimos en el cerebro. Como médicos, como nutricionistas, tienen que investigar si las personas han tenido algún problema cerebral que haya afectado esos centros que hemos estudiado. El hipogloso, el glosofaringeo, el neumogástrico, facial y etcétera. Todos esos van a alterar el gusto, porque al fin de cuentas la comida puede ser estándar, pero el gusto lo van a sentir diferente. Miren, a través del gusto pueden definir ustedes patología cerebral. Puede ser viral, puede ser tumoral y van a descubrir ustedes lesiones cerebrales muy importantes a través de esta lección. Luego tenemos la agnosia. La agnosia entonces es difícil de reconocer los sabores, es decir, se han olvidado de reconocer sabores. Pueden insistir que eso se llama mantequilla y no van a sentir el sabor a mantequilla o a cualquier alimento. Y eso es lo que pasa también cuando hay temas de tipo de infecciones, no solamente de la lengua, sino de forma general. Hay problemas de infecciones como decir salmonelosis, como decir fiebre tifoidea, que van a producir esta clase de lenguas. Y miren, la lengua es muy importante porque lo que hace el médico, y también pueden hacer los nutricionistas, es decir, lo primero, señor o señora, saque la lengua. Y al sacar la lengua, ustedes van a hacer importantísimos diagnósticos, inclusive con temas relacionados con falta de algunas vitaminas. Por ejemplo, hemos hablado en anteriores clases el tema de la anemia perniciosa, cuando se alteran las terminaciones nerviosas y se sienten diferentes sensaciones en la medida en que se profundiza la enfermedad. Muy bien, hasta aquí esta lección, y la próxima nos dedicaremos a hablar de las características de la secreción ácida del estómago.